hablando de ahí, ¿no? La mejor presencia del Espíritu, del pentecostalismo, de donde nacemos nuestra iglesia, ¿verdad? Con esas raíces pentecostales y esa primer camada de hermanos cristianos, aquellos que se hicieron llamar cristianos por primera vez, por ser seguidores de Cristo, pero había algo muy especial y venía enganchado desde que Jesús partiendo le había dicho de que esperaran esa promesa de ser llenos. Y fueron todos llenos. Conocemos la historia, cuando revivimos el Pentecostés, lo hablamos y revivimos la historia, fueron todos llenos. El asunto es, mire qué casualidad, que recién estábamos tocando el tema para la Santa Cena y estaban Pedro y Juan, ¿no? En esta historia de que estaban buscando lugar para tener la cena con el Señor. Qué dos personajes tremendos en la palabra del Señor. Y mire, y cuando vamos allí al capítulo 5 de Hechos, quiero que me acompañe. Capítulo 5 de Hechos. Y quiero que me acompañe desde el versículo 17. A que no se imagina qué dos personajes estaban allí. Pedro y Juan. ¡Wow! Tremendo. Pedro y Juan. Y el otro día yo hablaba con los hermanos de Rivera, que también estábamos en una reunión, y les decía, digo, qué tremendo lo que venía sucediendo con la iglesia en ese momento, que quedó muy conectada al Espíritu Santo. Después de esa promesa del Señor, quedaron allí y comenzaron a suceder cosas. Había obviamente señales, maravillas, milagros, pero estaba esa conexión con el Espíritu Santo. Y obviamente que Pedro y Juan, llega un momento que por compartir la palabra le habían dicho que no hablaran más en el nombre del Señor. Pero ellos estaban conectados al Espíritu, ¿verdad? Y ojalá que nosotros estemos muy conectados al Espíritu este año, porque sin duda que sucederán cosas maravillosas. Y si usted me está siguiendo en el capítulo 5 de Hechos, el versículo 17, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano ¿a quién? A los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, y entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, mire lo que pasó. Dice, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie en las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron,
los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también, ¿quién? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aleluya. Hasta acá por ahora la palabra del Señor. Wow. Mire, sin duda una historia tremenda. Y le vuelvo a repetir, a mí que me encanta ponerme a pensar, a veces estoy con el mate y me pongo a pensar y hago la película. Wow. Hermano, haga la prueba. Sin duda no hay mejor actores que Pedro y Juan. Actores de reparto de primera línea de un director de película como en este momento era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando llega esta historia en medio de una iglesia que estaba viviendo el estar conectado al Espíritu y estaban pasando milagros, sanidades, prodigios, cuando usted comienza ya a leer después que fueron todos llenos del Espíritu, y usted lee el capítulo 3 y ve que ¿quiénes? Pedro y Juan levantan al paralítico en el templo, en la puerta del templo, ¿verdad? Diciéndole que no tenían lo que él buscaba, pero sí tenían en el nombre de Jesucristo el poder del Espíritu Santo como para creer que iba a ser levantado, y no solamente lo creyeron, sino que le tomaron la mano para levantarlo. Después de eso, ¿qué iba a pasar con Pedro y Juan? Hermano, ¿qué pasaría? Escuche bien lo que está diciendo el Señor. ¿Qué pasaría con nosotros? ¡Wow! Si cada uno de nosotros comienza a pasarle cosas todos los días. Como pasaba con los apóstoles. Porque no fue una promesa de hombre. ¿Me entiende lo que deja el Señor para nosotros, sus discípulos? No deja una promesa de hombre. Ah, mirá, Javier, te prometo que para fin de mes te voy a dar 1.000 pesos. No espere. Promesa de hombre, ¿no? Capaz que sí, pero capaz que no. Promesa de hombre. Pero con Dios no hay capaz en sus promesas. Y ahí vino la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué creen que pasó? Fue una llenura realmente en lo espiritual, en donde aquellos que aprendieron a estar conectados directamente con el Espíritu Santo comenzaron a vivir este tiempo en donde el Señor ahora ha mandado para la Nueva Jerusalén esta palabra para que nosotros a través de los distintos mensajes podamos ver y creer que realmente de esta forma. De nada sirve de que yo quiera convencerlos. De nada sirve de que pueda mostrar muchísimos mensajes si no empezamos a vivirlo. Y mire, los apóstoles comenzaron a vivirlo. Se quedaron esperando la promesa, pero resulta que pasó de ser una promesa una realidad. Dice que cuando vino aquel viento recio, dice que todos fueron llenos. Y comenzaron a suceder cosas. Y estos actores de reparto, como yo digo, Pedro y Juan, que me encanta cuando aparecen juntos en la palabra del Señor, en la Biblia, resulta que ellos allí lo primero que hacen fueron ver a aquel paralítico en el templo y sin dudar dijeron, pero ¿qué vamos a estar haciendo? No estamos con la promesa del Espíritu Santo encima. Pues eso fue lo que sucedió con ellos, y de allí en adelante, cuando se le presentó la oportunidad y empezó a pasar los días y le dijeron, mire, nosotros lo que queremos es que ustedes no prediquen más en el nombre de aquel Jesús.
Ya está. Ya lo crucificamos, lo colgamos, murió. Dicen que resucitó, pero está porque lo que están haciendo es una doctrina de todo esto y a Jerusalén no le conviene. Hermano, hoy 2022, todavía en el mundo, en muchas partes del mundo, siguen diciendo lo mismo. Iglesia, paren. ¿Por qué? Porque al mundo no le conviene. Ellos quieren afrontar realidades de otra forma. Quieren poner sus ideas. Por eso hoy yo decía lo de proponer y disponer. El hombre propone y mire, no está queriendo que Dios disponga. No está queriendo que el Espíritu Santo disponga de todas las mejores cosas. El hombre sigue proponiendo y quiere hacerlo a su forma. Y cuando yo me enfrentaba ahora a esta otra historia de Pedro y Juan, en donde no vieron otra cosa mejor que decir, vamos a meter preso a estos que están difamando nuevamente. ¿Pero qué les pasó? Les pasó que cuando fueron a buscarlo a la cárcel, usted lo leyó conmigo, dice que ya un ángel les había vuelto a abrir las puertas para que ellos fueran y siguieran en el templo. Mire, no los dejaron libres y siguieron haciendo, o se fueron disparando de miedo. No. Siguieron en el templo predicando y enseñando. Ahí estaban, si los querían encontrar, estaban ahí. Total, nos abrieron las puertas. Y ahí dice que los alguaciles, todos aquellos ancianos, dice que cuando fueron a la cárcel y volvieron con la noticia, dicen, nosotros fuimos a la cárcel. Y le vamos a decir más, las puertas estaban cerradas. ¿Y quieren más noticias? Los guardias estaban haciendo guardia en las puertas. Pero los prisioneros no estaban. Son expertos en escape. ¿Qué pasó? ¡Wow! Para nosotros es fácil porque la palabra ya lo decía, el ángel del Señor le abrió las puertas. ¿Por qué? Por la conexión de ellos con el Espíritu, hermano, hermana. Esa conexión que les hacía que, aunque quedaron libres, no ir a ocultarse, a esconderse, sino a seguir predicando y a seguir hablando del Señor y enseñando. Es una conexión muy fuerte con el Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos vivían de esa forma, es decir, ¿qué importan si nos arrestan si tenemos el Espíritu? El mismo apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, así que si tengo que morir, que muera. Entonces ya no hay, la conexión con el Espíritu Santo es tremenda. Y estos hombres agarraron y le traen la noticia de que los prisioneros no estaban. Estaba todo muy cerradito, los guardias cuidando, pero los prisioneros no estaban. Pero, ¿saben dónde están? Donde nosotros dijimos que no siguieran hablando y predicando, ahí están. Qué bueno es que cuando los traen nuevamente, porque los toman y los traen nuevamente, ellos ponen a Dios por primero. Es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. La conexión muy fina con el Espíritu. Mire, si a nosotros nos dice, miren, no queremos que vengan a entregar más tratados acá a la esquina, porque viene el patrullero y los lleva de vuelta. Y nos sueltan y nos encuentran de vuelta ¿en dónde? En la esquina ahí. Podríamos decir, ¿solo para valientes o solo para los que están realmente conectados con el Espíritu? ¡Aleluya! ¿Cómo no iban a suceder milagros y señales a través de los discípulos? Dice que por ahí ellos también sanaban a los enfermos. Mire, la sombra de Pedro. No era Pedro, ¿verdad? Ni la sombra. ¿Qué era? El Espíritu, dice. ¿Se da cuenta? Todo es dejarnos llevar por esa gran conexión con el Espíritu Santo. Pero por allí la clave en donde finalmente nosotros vamos a estar estos minutos finales del mensaje. Dice, somos testigos
decía el último versículo que leíamos del pasaje. Somos testigos de todo esto y de lo que hace el Espíritu Santo con los que le obedecen. ¡Wow! Y ahí está la gran llave para el Espíritu Santo. Y volvemos de vuelta a los mismos ejemplos que hubiese sucedido con Felipe si él hubiese desobedecido. No hubiese podido hablarle a aquel eunuco, a aquel hombre, porque estaba desobedeciendo la voz del Señor. Si él hubiese, volvemos a la misma palabra, ¿no? Propongo y dispongo. Él se proponía ir a un lado. Y si se hubiese propuesto, pero sin embargo, el Espíritu le dispuso ir a hablar a una persona a otro lado. Hermano, con los discípulos lo mismo. El hombre propuso decir, no, si ustedes no la terminan acá, terminen de predicar, terminen porque si no... Y ellos que decían, sí, pero dispone el Señor. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que disponga el Señor. ¿Qué es lo que el Señor está hablándote, hermano, hermana, para este año, la Nueva Jerusalén? Que dejes que el Señor disponga lo que tenés que hacer. Cada uno somos un cuerpo y estamos en un área distinta, ¿verdad? Estamos haciendo para el Señor en un área distinta. Sí, proponemos, pero dejemos que Él disponga. Dejemos que Él disponga. Dejemos que Él haga rienda suelta a nuestras palabras. Yo siempre hago el cuento de cuando nosotros estábamos con mucho miedo en las primeras células que teníamos en el Palacio Legislativo y decíamos, ¿y qué le vamos a decir a los diputados, a los senadores? Porque invitábamos a una reunión a uno distinto por vez. Y digo, ¿qué le vamos a decir? La mayoría son escribanos, doctores. Y nos olvidábamos que nosotros éramos embajadores. Nos olvidamos que éramos embajadores del Dios Todopoderoso y que teníamos este hilo con el Espíritu Santo. Cuando ellos llegaban, eran hombres de carne y hueso, con necesidades. Muchos de ellos llorando y pidiéndonos por favor que le habláramos del Señor. Obviamente que también pasa por el otro lado, ¿no? De los muy duros. Escucharon, gracias, y se fueron. Con muchos de ellos, no solamente aceptaron al Señor, con muchos de ellos hasta tomamos la Santa Cena allá adentro. Quedó un testimonio muy lindo. ¿Qué es lo que voy con esto? Uno propone y Dios dispone. Dejemos al Espíritu Santo este año, Nueva Jerusalén. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Mañana te levantarás, saldrá a tu trabajo, no sabes si no te va a pasar como Felipe. Es decir, no, mira, sentate más allá en el fondo, en el ómnibus, porque te va a poner alguien al lado. Capaz que vos agarrás y proponés decir, no, yo me propongo al lado de ese que siempre escucho que va ahí, en el ómnibus. Pero Dios dispone. O quizá el compañero de trabajo. Y capaz que vos te proponés decir, hoy voy a trabajar bien lejos de Juancito porque es terrible. ¿Y el Señor a quién te pone al lado? A Juancito. Y ojo con que no hagas lo que te manda el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta lo que está hablando el Señor? ¿Te das cuenta que el Señor te va a poner, como dice su palabra, estando los necesitados allí, te va a poner a aquellos que están encarcelados este tiempo? ¿A cuánto nos ha puesto? Bueno, ni que hablar Martín, ¿no? Que estamos más en el tema, pero ¿a cuántos pone el Señor que están encarcelados hoy en día por la droga? ¿Y qué vamos a mirar para el otro lado? ¡Ah, Espíritu Santo allá está! No, el Espíritu Santo, si te golpeó a vos es porque es contigo. ¿Entiende? Si estamos en la necesidad y el Señor en ese momento va a estar y decir, orá, ¿te cruzaste con alguien que está en necesidad?
aunque sea ahí en la vereda, no tengas vergüenza. Te necesitó el Espíritu Santo, el Señor se va a glorificar en ese momento. Lo más importante es que te pase como a Pedro y a Juan, que no pierda el hilo fino con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? El Espíritu Santo iba donde ellos iban, Él estaba. Hoy nosotros estamos juntos en esta palabra, hermano, y mire, con esto quiero ir a una conclusión, en donde yo me proponía una conclusión y el Señor ahora está disponiendo otra. Le cuento, yo proponía de que nosotros, obviamente vamos a tener la unción de aceite, y la vamos a tener, y yo proponía orar, pero solamente para ungir y proponer, ¿verdad? Bueno, lo que el Señor te ha dispuesto y te viene hablando de que estás hoy ungido, ¿verdad? Símbolo del Espíritu Santo. Pero sin embargo el Señor sigue hablando muy fino y a través de esta disposición del Señor, no solamente de que nosotros nos pongamos en sus manos y que estemos ungidos con aceite para algo, sino que realmente nos sientamos empoderados como Pedro y Juan. Que en esa primera oportunidad no dudaron. O sea, ellos dijeron, no tengo plata ni oro. Y no siguieron hacia adentro del templo y dijeron, vamos a orar, Pedro. Y lo dejaban ahí, sentadito nomás. Sino que dijeron, ¿y qué vamos a hacer con lo que el Espíritu Santo nos dio? No tenemos lo que vos estás esperando, tenemos algo mejor. ¿Qué le parece si nosotros dejamos que, si esta es la disposición del Señor, que nosotros empecemos a presentarle a aquellos que no tienen al Señor la mejor disposición de Dios para ellos? Primeramente, que el Señor entre en su vida. O sea, que ¿qué? Vamos a decirle, Señor, poné siempre las palabras justas en el momento justo. A quien tengamos que hablarle, vecino, amigo, familiar, que Él nos ponga la palabra justa en el momento justo. Que si nosotros tenemos que orar por enfermos, que unja nuestras manos. Que realmente el Señor haga en este tiempo del Espíritu Santo. Así que yo quiero que se pongan de pie. Aleluya. Y que realmente hoy nos vayamos llenos